Bienvenidos emprendedores a la lección del día de hoy. Soy la profesora Gloria Zambrano y hoy día vamos a entender qué significa rentabilidad en los negocios. ¿Conoces tú si tu empresa es rentable? ¿Qué significa ser rentable? ¿Sabes tú cómo se mide la rentabilidad? La rentabilidad es la medición de las utilidades versus la inversión que ponen los socios. Ojo, no son solo utilidades, sino vamos a comparar las utilidades generadas versus la inversión que ponen los socios. Por lo tanto, el objetivo financiero de las empresas es maximizar esta rentabilidad, ganar lo más que se pueda con la menor inversión posible. Por lo tanto, ¿cómo se mide la rentabilidad? Y vamos a conocer dos indicadores importantes. El ROA, Return on Assets, por sus siglas en inglés, retorno sobre los activos, y el ROE, Return on Equity, retorno sobre el patrimonio. Y el ROE también se le conoce como ROI, Return on Investments. Y la medición es utilidad operativa por 1 menos T. T es la tasa impositiva entre el activo promedio y el ROE, utilidad neta entre el patrimonio promedio. Pero es importante conocer, por lo tanto, este gran modelo de rentabilidad que va a ayudar a tu negocio. ¿Por qué? Tenemos que conocer cuáles son esas variables que van a potenciar tu rentabilidad. Y para eso tenemos que entender primero una relación importante: las ventas entre los activos, conocido como rotación de activos. ¿Qué significa la rotación de activos? ¿Conoces tú cómo medir la rotación de activos de tu negocio? Y vamos a tener que entender que cuando comparamos las ventas en el numerador con los activos en el denominador, lo que estamos midiendo es cuán eficiente es tu negocio para generar ventas en relación a los activos que pones. Es decir, vamos a tener que tener muy claro lo siguiente. Tenemos aquí las ventas entre los activos. Esto se llama rotación de activos. Y lo que se espera es que este ratio sea el más alto posible. Si, por ejemplo, yo tuviera aquí una rotación de 0.5, ¿qué significa? Si yo tuviera un restaurante, yo tengo que medir, por ejemplo, todo lo que necesito para poder iniciar mi restaurante. ¿Qué activos necesitas tú para poder iniciar tu restaurante? Y vamos a considerar el local, por ejemplo, las mesas, las sillas, las computadoras, persianas, cortinas, la cocina, la refrigeradora. Y vamos a comparar todos esos activos con las ventas que genera tu negocio en el último periodo. Y por lo tanto, si tuviéramos 0.5, significa que tu negocio está generando la mitad en ventas respecto al total de los activos que tienes. Y lo que se espera es que esto sea el mayor monto posible. Y dependiendo de los sectores, ojo, vamos a tener diferentes niveles de rotación. Por ejemplo, un supermercado. La rotación de un supermercado es más alta. Por ejemplo, tenemos el dato de 4. ¿Qué significa tener un indicador de 4? Por ejemplo, ¿cómo son los niveles de rotación de un supermercado? Por ejemplo, tenemos un local pequeño aquí como el de Vivanda, que está aquí cerca Centrum. ¿Cuál es el nivel de activos de Vivanda? Vamos a tener 5 millones de dólares. ¿Y cuánto vende Vivanda en un año, por ejemplo? 20 millones de dólares. Por lo tanto, su rotación es 4. ¿Cuál va a ser, por otro lado, la rotación de una joyería? La rotación de una joyería es más lenta. Por lo tanto, vamos a tener rangos que oscilen entre 0.2 y 0.3. Muy bien. La segunda gran variable, luego, tenemos aquí el margen neto. Por lo tanto, hemos visto la rotación de activos 1. Segundo gran indicador, el margen neto. ¿Y qué significa el margen neto? Cuando las empresas operan, es decir, necesitan los activos para operar y generar sus ingresos, pero también tienen gastos. La diferencia de sus ingresos menos gastos es la famosa utilidad. Cuando yo comparo la última línea del estado de resultados versus la primera línea del estado de resultados, que son las ventas, vamos a tener un segundo indicador importante, que es el margen neto. Es decir,
Lo que se espera es que este margen neto también sea el más alto posible. Yo voy a tener aquí, por lo tanto, voy a subir aquí. El margen neto es el segundo gran indicador. Voy a comparar la última línea del estado de resultados, utilidad neta, versus la primera línea, y lo que tenemos aquí es un porcentaje. Y lo que se espera es que este sea el más alto posible. Y dependiendo de los sectores vamos a tener diferentes márgenes netos. ¿Conoces tú cuál es el margen neto de tu negocio? Tú como gerente general, ¿conoces cómo leer el margen neto en el estado de resultados? Es simple. Vas a comparar la última línea versus la primera. ¿Y cuál es el margen neto, por ejemplo, de los supermercados? Dado que hemos conversado y hablado de los supermercados. Oscila entre 1 y 2% a lo mucho. 3 es magnífico. Y también depende de los sectores para poder tener un determinado margen neto. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, si yo tuviera 1 o 2% como son los supermercados, es que por cada 100 soles de ventas, el negocio gana 1 o 2. Muy bien, hemos visto el segundo gran indicador. Y nos vamos al tercero, que es el apalancamiento. Cuando yo comparo los activos entre el patrimonio, voy a tener un gran indicador que es el nivel de apalancamiento. ¿Y cómo se lee esto? Yo voy a tener aquí los activos entre el patrimonio. Si yo no tuviera ninguna deuda en el negocio, es decir, tengo aquí un balance hipotético, 0 deudas, el activo va a ser igual al patrimonio. Por lo tanto, este ratio va a ser igual a 1. A medida que tu negocio se va endeudando, esto va a ir disminuyendo y por lo tanto, el ratio va a ir aumentando. Cuanto más alto sea este ratio, más apalancada será tu empresa. Y tenemos el tercer indicador. Y de estas 4 variables tenemos el famoso ROE. ¿Por qué? Vamos entonces a explicar cómo es que a partir de estas variables tenemos el famoso ROE. El ROE que inicialmente vimos acá, podemos descomponerlo a través de estos 3 subratios, a través del famoso modelo DuPont. Este modelo es un modelo simple, que tiene muchos años, pero es interesante porque nos va a permitir entender cuáles son los impulsadores de valor que tú tienes que conocer para poder potenciar tu ROE. Es decir, si yo multiplico la utilidad neta entre ventas, que es el margen neto que acabamos de ver ahí, segundo, la rotación de activos, y tercero, el apalancamiento. Si yo multiplico estos 3 subratios, esto con esto se va, esto con esto se va, y voy a tener finalmente la utilidad neta entre el patrimonio, que es nuestro gran indicador ROE. Es decir, si tú quisieras potenciar tu ROE, vas a tener que identificar cuáles son aquellos impulsadores de valor que van a mejorar ese indicador. Es decir, por ejemplo, la empresa Gloria, al cierre del año 2016, ¿cómo eran sus variables? Aquí tenía 6.1, ojo, Gloria, la empresa individual, aquí digamos 1.12 y aquí tenía 1.97. Si yo multiplico estos 3 subratios, me va a dar el ROE de esta empresa, que digamos 13%. ¿Cómo podría Gloria mejorar su ROE? A través de estos 3 subíndices. Es decir, si yo mejoro de 6.1 a 6.5, ¿acaso no va a mejorar tu ROE? Por lo tanto, los impulsadores de valor son aquellas variables que tú, como gerente general, tienes que dedicar más el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo cambio uno de esos 3, finalmente tu ROE es lo que va a mejorar. Por lo tanto, es importante que tú sepas cómo leer y medir la rentabilidad de tu negocio. ¿Conoces tú cuál es el margen neto de tu empresa? ¿Qué rotación tiene tu negocio? ¿Sabes qué tan apalancada está tu empresa? Es importante conocer estos 3 subratios para poder mejorar permanentemente la rentabilidad de tu negocio. Gracias.